para que los que normalmente estaban en el Salón 21, los que están viendo por Facebook, igualmente les anunciamos esto y les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes que nos están viendo por Facebook. Tenemos en mayo el Café Conferencia para Damas. Café Conferencia para Damas. Esto, fíjense qué hermoso, tenemos un costo de 50 pesos por 2 personas. Aquí hay un compromiso y el compromiso es, tú vienes y traes una invitada, te va a costar 50 pesos y va a ser un tiempo muy hermoso. Este es el 6 de mayo y va a ser precisamente no me pusieron la hora, a las 5 de la tarde, el día 6 de mayo. Por favor, hay que comprar los boletos porque se van a agotar. Y la verdad es que ya cuando ustedes quieran comprarlo, si no lo compraron con antelación, pues ya no va a haber, porque nada más tenemos cupo para 500 mujeres y créanme que eso es poco. Entonces, en la parte de afuera, ahí puedes pedir toda la información y ahí estamos para servirles. Tercer anuncio importante, tenemos lo que se llama el sello de compromiso, que ahorita voy a hablar un poquito sobre eso, que es el bautismo. El sábado 9 de abril, sábado 9 de abril. ¿Hoy es sábado? Tolán, agua calientita, vamos a convivir, vamos a tener un convivio para que lleven de comer, lleven cosas ricas para compartir a los demás y si no les da tiempo, pues compren un pollito o compren algo. Esto es en Ixmiquilpan, Hidalgo. Y la salida, a los que no sepan dónde es y quieran salir de aquí, va a ser a las 11 de la de la Policía Federal y exactamente enfrente está la entrada a lo que es el Tolán. Todos están cordialmente invitados y vamos a pasar un tiempo hermoso. Los varones llévense sus tenis, ojalá podamos jugar un partido de fútbol y podamos tener un tiempo muy lindo. Las inscripciones en la parte exterior del auditorio. Hoy necesitamos saber cuántos son y quiénes se van a inscribir. Vamos a dar un curso que necesitan tomar para que no lleguen, pues ¿y ahora cómo le hago y por qué es esto? Y las preguntas se hagan antes. Va a ser un curso que se va a dar por video para que a usted no le cueste trabajo, por Zoom, el viernes 8 de abril a las 7 de la noche. Viernes 8 de abril a las 7 de la noche. La información la tiene Enrique Jiménez, que está aquí al frente, para que usted lo sepa. El día lunes, o sea mañana, tenemos un curso que es cómo recuperarnos de todo lo que vivimos en la pandemia, todas las cosas difíciles que vivimos, los problemas que tuvimos que enfrentar y cómo restaurarnos de todo eso. Ya llevamos 3 clases. Esta va a ser la 4ª clase. La verdad es que el curso ha tenido tanto éxito que quisiéramos volver a dar la oportunidad a que más puedan inscribirse. La manera de inscribirse es nada más le aprietas la tecla y ahí estás ya adentro. Esto es todos los lunes a las 8 de la noche. La verdad es que tenemos mucha gente. Yo pienso que no habíamos tenido un curso con tantas personas. Son más de 700 personas tomando el curso, lo cual le damos la gloria al Señor. Y precisamente el día de mañana hay un tema muy, pero muy importante que no pueden dejar de escucharlo. Tiene que ver con la voluntad del ser humano, cómo nuestra voluntad es la que rige mucho
en las cosas de nuestra vida, de nuestro matrimonio, con nuestros hijos, y cómo podemos mantener una voluntad fuerte, férrea, siempre hacia el lado del amor, hacia el lado de la compasión, etc. Así es de que lunes, 8 de la noche, no tiene ningún costo, nada más le apachurras ahí y bueno, ¿en dónde? Pues tienes que meterte a la página, ¿no? A la página de Viento Recio de Justicia, y ahí lo pueden encontrar. Por otro lado, quiero decirles que vamos a levantar nuestras diezmos, ofrendas, promesas. Pásenme un sobre amarillo, porque la vez pasada la verdad es que tuvimos poco ingreso de los sobres amarillos. No te avisé que íbamos a recoger sobres. Les quiero recordar y decir que el sobre amarillo es para poder seguir en el programa de radio en la Ciudad de México, donde estamos hablando de, pues no sé, unas 10,000 personas, 8,000 personas que lo están escuchando todos los días. Este programa es, ¿cómo podría yo decirlo? Después del fallecimiento de mi esposa por COVID, yo dije, yo quiero ayudar a la gente que ha tenido el mismo problema que yo, con lo que yo sé hacer, que es el dar pláticas relacionadas con el fortalecimiento de las personas que están viudas o que perdieron un hijo, una hija, y de verdad es muy importante. Lo único que les pido en este sobre es una pequeña ofrenda. Nos están faltando 7,000 pesos para cubrir esta próxima semana. Ojalá y puedan aportar lo que Dios ponga en tu corazón. Por otro lado, tenemos lo que son los diezmos o las promesas. Dame un sobre blanco. Lo que damos semanalmente, esto lo hacemos una vez al mes, ahora lo tuvimos que hacer 2 veces. No se les olvide que nosotros dependemos de sus dádivas para que podamos pagar tantas cosas que ustedes ven: luz, agua, teléfono, la pipa que tiene que echarle agua al jardín. Son cientos de cosas, los ministros que están trabajando, en fin, muchos gastos. Dependemos 100% de lo que ustedes nos den. Si el ingreso baja, nos meten en problemas. Y bueno, creemos que Dios es fiel, que Dios está con nosotros, que Dios siempre nos dará lo que necesitamos. Miren, si pudimos salir la pandemia y iban todos al Oxxo a depositar, ¿verdad? Cuando tuvimos 9 o 8 meses, ya no recuerdo tantos, que tuvimos que cerrar y todo lo hicimos por Zoom, y gracias a Dios tuvimos los ingresos para continuar y seguir. Pues cuánto más ahora que ya estamos listos y dispuestos. Algunos dirán, sí, pero la economía los subió esto y aquello. Acuérdense que dice la Biblia que Dios ama al dador alegre, y acuérdense que de lo recibido de nuestra mano, de parte del trabajo, de parte de la bendición que Dios nos da, dice la Biblia, de lo recibido de tu mano, Señor, te damos. O sea, se lo regresamos, se lo otorgamos, y de esa manera nosotros estamos participando y estamos creyendo en la presencia del Señor. Así es que voy a hacer una oración para que todos puedan dar, y puedan dar con alegría, puedan dar con sencillez, ¿verdad? Acuérdense que estamos dando lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, en nuestra vida, para que esto continúe. Repitan conmigo: Señor, de lo recibido de tu mano, te damos. Creemos que esta aportación es para que tu obra continúe. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ponernos todos de pie y vamos a pasar a los botes. Ahí hay sobres amarillos, si no lo tienen, para que tomen uno y lo puedan dar.
cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Acompáñanos con sus palmas. Caminar por esos valles, tú vas conmigo, tú eres fiel, porque yo sé, tú no me dejas, tú me rodeas, tú no temeré. No me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo tú lo haces bien. Gracias, chicos. Gracias por este tiempo tan hermoso. Bien, familia, pues vamos ahora a la reflexión y enseñanza de las Sagradas Escrituras, creyendo que Dios va a impactar nuestras vidas y nuestros corazones. Primero que nada, quiero hablar un poco sobre lo que son los bautismos. Para los que no entienden lo que significa y lo que relacionan el bautismo con el bautismo cuando fuimos bebés, los que fuimos católicos y nos bautizaron. No tiene ninguna relación la una con la otra. La Escritura nos habla precisamente de este acto que tenemos que hacer. Y es importante saber que no estamos renunciando a participar de un grupo cristiano para pasarnos a otro grupo. No se trata de eso, es otra cosa diferente. Acompáñenme a Romanos capítulo 6, versículo 1. Recuerden que estamos trayendo la Biblia y estamos no trayendo solamente la Biblia que tenemos en el celular, sino traemos la Biblia para poder aprender, saberla manejar y poder estar al pendiente de lo que la Escritura nos está diciendo. Romanos capítulo 6, versículo 1. Y para los que no traen Biblia, bueno, lo vamos a poner en la pantalla. Si lo ponen en la pantalla, por favor, yo les agradecería que lo hicieran. Dice lo siguiente, dice aquí, ¿qué pues diremos? Hace una pregunta. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Aquí tenemos dos cosas importantes que hay que entender. La gracia es la que Cristo derramó con su sacrificio en la cruz. Gracia quiere decir un favor no merecido. Un ejemplo muy claro es un regalo que no esperabas, que te llegó con su moño y su empaque muy bonito, lo abres y es un regalo hermoso. Dios viene a tu casa, toca a tu puerta y te da un regalo, el regalo de la salvación, el regalo de no vivir bajo la sombra del pecado, bajo la sombra de la maldición, del enojo, la confusión y el pecado. Entonces aquí nos dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde.
te está haciendo la pregunta, bueno, si Jesús pagó el precio en la cruz, pues entonces ya fuimos limpiados, ya estamos sanados, ya estamos salvados, y hace la pregunta. Entonces, ¿podemos seguir pecando? En otras palabras, es lo que te está diciendo. Y la respuesta es: de ninguna manera, de ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, morimos al pecado. ¿Por qué morimos al pecado? Morimos al pecado porque Cristo murió en la cruz y resucitó para darnos vida nueva. Y cuando nos habla de vida nueva, nos está hablando de que nosotros nacemos en una nueva forma de pensar, de vivir, de creer a través de las Sagradas Escrituras. Entonces, lo que nos está diciendo, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, te hace la pregunta: ¿cómo viviremos aún en él? Una persona que reconoce el poder del pecado, reconoce que no puede seguir siendo una persona fluctuante, a veces bien, a veces regular y a veces mal, no puede seguir viviendo en el pecado. Y luego hace la pregunta: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Otra persona, Chucho, nos está hablando de bautismo. La palabra bautismo quiere decir sumergirse. Es como cuando tú estás en la alberca y te echas un clavado y quedas totalmente abajo de las aguas. Eso es bautismo. Alguien que se sumerge totalmente. Ahora, no solamente implica eso. En el Antiguo Testamento, como hoy y precisamente en estos 2 años de pandemia, nos damos cuenta que una persona que ha muerto, abren un hoyo en el cementerio, depositan ahí al cuerpo de la persona y finalmente cierran ese hoyo con tierra y ¿qué pasa? Bueno, lo que pasa es que ahí quedó. Entonces el bautismo es algo que tú ya hiciste cuando recibiste a Cristo. Es decir, cuando tú le diste lugar a decir: yo quiero creer en Jesús, yo voy a leer la Biblia, yo voy a caminar con Jesús, yo voy a hacer de mi vida una vida que procure no desobedecer, procure no pecar, procure no hacer lo malo. Yo recibo a Jesús en mi corazón. Eso lo hiciste verbalmente, lo hiciste cuando empiezas a congregarte. Pero el Señor, para que no se nos olvide que lo que hicimos verbalmente, espiritualmente, lo tengamos que hacer ahora físicamente. Ahora, ¿qué es lo que nos está pidiendo que hagamos? Nos pide que en el momento que ya reconocimos a Jesús y que estamos totalmente convencidos que Cristo cambió mi vida y que al leer la Biblia las cosas han ido cambiando en tu vida, en tu casa, en tu forma de ser, entonces viene lo que es el bautismo físico. Y el bautismo físico no es otra cosa que una persona, tú estás más chiquito, voltea para, école, tú lo vas que esto que vamos a hacer. Él está afuera de la superficie, imagínenselo, de una alberca o de un río, yo he podido hacer esto hasta en el mar, y entonces lo que vamos a hacer es decir: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y entra a las aguas. Ahora, hasta abajo, ¿sí? Y si es un muy pecador, se queda ahí un buen rato, ¿sí? Entonces, aunque patalee, que se quede. Y entonces sale de las aguas. Fíjense qué hermoso es esto. ¿Quién sale de las aguas? La nueva persona, la nueva naturaleza. Y esto lo hacemos por fe.
creemos que Él es una nueva criatura. Creemos que Él va a caminar con Cristo en una forma mucho mejor. Creemos que Él va a leer más, a buscar más de Dios y a creer más en Él. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es el bautismo? El bautismo es lo mismo que hicimos con nuestros labios, pero ahora algo que no se nos va a olvidar nunca. Gracias. No, dales un aplauso a nuestros ejemplos. Nunca se nos va a olvidar. Ahora, fíjense ustedes que no se nos va a olvidar ni la fecha, ni el día, ni cómo fue. Y es algo verdaderamente hermoso, hermoso, porque está rodeada la alberca de gente, ponemos cantos, todos cantan, todos están observando, precisamente nos llena de gozo que una persona decida hacer lo que yo llamo sello de compromiso. ¿Por qué? Porque ya dices definitivamente, ahora sí voy a hacer todo lo que sea necesario para buscar a Cristo, para seguir en Cristo y para no desviarme de Él. ¿Me van siguiendo? Eso es muy importante. Dice aquí en la pregunta, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Es necesario que lo entendamos. No es nada más, a ver, que ya moriste y ahora vas a resucitar, como uno de los de Sanedrines, de los sacerdotes, le hizo esa pregunta al Señor: ¿qué acaso debo de entrar al vientre de mi madre y volver a nacer? No, lo que está diciendo aquí es porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Es una forma de entenderlo físicamente, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, fíjate, esta parte es hermosísima, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también, dice aquí, también nosotros andemos, atención, andemos en vida nueva. Entonces, por eso es importante el bautismo, para que nosotros andemos en vida nueva, para que al entrar en las aguas hagamos ese compromiso y digamos, de aquí en adelante yo voy a dar mi vida, voy a caminar con Él. Entonces, no tiene nada que ver con el pasado, con haber sido bautizado de pequeño. Lo que tiene que ver es como cuando dices, ya basta de vivir como vivo, voy a tener una nueva vida y voy a hacer de mi vida una vida para buscar la presencia de Dios. Y entonces las personas te invitan, es voluntario, a bautizarse. Miren, esto es tan importante y tan hermoso que hemos estado en la piscina y en el Tolán y hay personas que se han acercado y han dicho, oiga, ¿yo me puedo bautizar? Por supuesto, damos una plática informativa, pero las personas pueden bautizarse el que quiera. Hay personas que no traen nada de, digamos, traje de baño, toalla, nada de eso. Dicen, es que no traigo. Si tú quieres, te puedes meter. Es hermoso ver las lágrimas de las personas que se quieren bautizar. Yo tengo siempre en mente una persona, él, un español que se vino a vivir aquí a México. Él era de los que vendían armas, ¿cómo se le llama? Porque era, pues, ¿ah? No, hacía guerras y se metía en las guerras, bueno, una especie de guerrillero, pero tiene otro nombre. Mercenario, esa es la palabra, mercenario. Señor ya mayor, pues yo pienso como que ya de mi edad, y fue a bautizarse y me decía Danielito, siempre me decía Danielito, y me tomó de las manos ya estando con el agua hasta por acá y empezó a reír. Y dice, ay Danielito,
Danielito. Él ya había recibido a Cristo unos meses antes. Y le digo, vamos, déjame, me repongo. Y empieza a reír. Dice, es que tú no sabes que yo me río porque hace muchísimos años que no río. Dice, ay, Danielito, le doy gracias a Dios que ya entendí el propósito de Dios en mi vida. Y pues toda la gente estaba, claro, ellos no oían lo que él estaba diciendo. Dice, si tú supieras lo que yo viví, pues yo no quisiera saber lo que él vivió, pero yo sabía que era una persona que hacía cosas malas. Y pues entró a las aguas, salió llorando, no paraba de llorar. Al mes falleció de una cuestión pulmonar, o a los 2 meses. Nunca lo voy a olvidar porque fue un hombre que vivió en las meras tinieblas y Dios lo rescató por amor a él, por amor a su familia, y Dios lo restauró. Denle un aplauso al Rey de Reyes. Entonces, no es un acto religioso, no es un acto de cambio de religión, no, por favor. Es un compromiso que ya hiciste verbalmente, espiritualmente, que ahora vas a hacer. No importa, tú puedes decir, ¿y cuánto tiempo necesito para hacerlo? Eso lo puedes hacer el día que estás dispuesto a hacerlo. Así es de que al final, los que fueron tocados por esta explicación pueden pasar a alguna de las mesas y ahí les van a tomar sus nombres, ¿verdad? Para poder estar al pendiente de que ustedes estén presentes cuando se vaya a hacer, nada más. No nos interesa tener sus datos ni sus, simple y sencillamente queremos ser una parte de bendición. Yo voy a estar bautizando juntamente con Enrique y con Chucho que pasaron aquí y vamos a estar con ustedes en lo que es después el tiempo de recreación. Bien, sí. ¿El curso lo vas a dar tú? No, yo, sí. El curso, por supuesto, se los voy a dar yo ese día a las 7 de la noche, ¿verdad? Muy bien. Vamos a otra cosa, una vez explicado eso, que yo quería tomar el tiempo, porque ya llevamos 2 años encerrados, familia, y de veras que es complicado y triste para mí como pastor, como ministro, no poder llevar gente a ese sello de compromiso. Y ojalá y tengamos muchas personas que vayan a las aguas. Estamos esperando una cantidad de unas 100 personas que se bauticen el día que ya dijeron. Bien, vamos a otra escritura. Hablemos sobre un punto medular que es la oración. La oración es lo que mueve montañas. La oración es la base de nuestra vida. Y en este tiempo necesitamos entender que nosotros tenemos que pasar tiempo en 2 cosas, en orar y en leer las Sagradas Escrituras. Debemos alejarnos un poco de los medios de comunicación, computadora, celular, televisor, para poder dar un poco más de tiempo a la oración. Y necesitamos captar que la lectura de las Sagradas Escrituras nos ayudan a conocer quién es Dios y cómo es Dios. Si yo hiciera una encuesta y mandara a los encuestadores a la calle y les la primera pregunta sería, ¿tú crees en Dios? La mayoría de las personas dirían que sí. Claro que creo en Dios. En el 90% diría que sí. La segunda pregunta es, ¿tú lees la Biblia? Y se quedarían como que, bueno, leer la Biblia, tanto como leerla así mucho, pues no la entiendo. Porque la Escritura nos dice con claridad
que debemos leer las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque tenemos que enterarnos cómo es nuestro papá. No podemos vivir lejos de papá. No podemos vivir como se nos va ocurriendo, metemos el pie y decimos, es que yo no sabía que no podía hacer esto. Cuando leemos y aprendemos, vivimos bajo esos principios que van a ser de gran edificación en nuestra vida. Vamos a Mateo capítulo 17, versículo 15. Fíjense lo que dice la Escritura hablando de la fe y hablando de estos principios. Nos dice Mateo 17, 15. Aquí tenemos un muchacho que está endemoniado, es decir, que está muy enfermo y que estaba pidiéndole a sus discípulos, los discípulos de Jesús, que en ese entonces los discípulos de Jesús pues ya empezaban a orar por la gente, empezaban a hacer milagros y a hacer señales y prodigios. Dice, Señor, ten misericordia de mi hijo. O sea, el padre se acerca, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Imagínate la preocupación de la familia. Y lo he traído a tus discípulos, ya se está quejando de los discípulos, pero no le han podido sanar. Los discípulos no le han podido sanar. Y yo creo que cuando Jesús volteó a verlos, ellos pusieron cara de regañados, ¿no? Híjole, como diciendo, ay, en la torre. Y entonces dice, y muchas veces lo meten en las aguas y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa. Ya les está llamando la atención a los discípulos. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Este regaño va para las dos partes. Para el que trae el enfermo que está en incredulidad y que cree que por una oración puede sanar, si no tiene fe, pues no pasa nada. Como para el discípulo que está orando por el enfermo y que definitivamente tiene que creer que va a sanar. Así es de que el Señor dice, oh generación incrédula. Cada vez que venimos a este lugar debemos quitar la incredulidad de nuestra vida. Y luego dice, aquí, traédmelo acá. Y respondiendo Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. O sea, lo reprendió, oró y sanó. Totalmente sano, totalmente libre, totalmente restaurado. Entonces, esta parte de la Escritura me gusta porque el padre no se quedó en, híjole, pues no pasó nada. Pues ya ni modo, se hizo todo lo que se pudo, sigamos con nuestro problema en la casa, sigamos viendo que no se vaya a quemar, que vaya a morir. Él no hizo eso. Él dijo, si los discípulos no pueden, ahí está el maestro. Vamos a ver a dónde se para el maestro y vamos con él. Esto me recuerda que muchas veces cuando quieres ver a un personaje político y no te recibe y no te lo pasan, ¿saben qué es lo que hacen? Van a buscar a dónde va a tener una campaña o va a tener una presentación, y entonces cuando llega se le para enfrente el que quiere hablar con él y le dice, yo necesito hablar con usted, y en 2 minutos le da lo que necesita hablar y entonces ya lo escucha. Entonces aquí tenemos un caso similar. Jesús caminando con sus discípulos le dice, estos muchachos, bueno, no les dice así, les dice, tus discípulos no pudieron echar fuera el demonio. Así es de que por eso estoy aquí. Y el Señor no se incomodó porque a eso vino Jesús. Jesús vino para limpiarnos de todo pecado. Jesús vino para sanarnos de toda enfermedad. Jesús vino para restaurarnos en nuestra vida. Así es de que lo siguiente que vemos
es que Jesús ora por la persona enferma o el joven enfermo, sana y lo deja ir. Y los discípulos se quedan, oye, él sí pudo, pues sí, pues nosotros no. ¿Y cómo le hizo? Pues hay que preguntarle, ¿no? Pues bueno, vamos a preguntarle. Y entonces fíjate lo que dice, lo que dice después. Dice aquí, aquí dice, y respondió Jesús al demonio, dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Jesús le dijo, ¿qué? O sea que hay una medida de fe. Fe es creerle a Dios. Fe es creer que Jesús puede traer sanidad. Pero si nosotros no nos saturamos de la fe en creer que Dios puede sanar, por nuestra poca fe. Entonces, les pone un ejemplo, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, un grano chiquititititititito, una cosita de nada, y dijereis a este monte, pásate de aquí a allá, se pasará y dice aquí, y nada os será imposible. O sea, no te está diciendo, tienes que tener una fe que pues solamente los chipocludos la pueden tener. O sea, chipocludo no era una palabra del Antiguo Testamento, pero es una palabra mexicana. Entonces, es una cosita chiquita. Y a veces estamos tan distraídos que no podemos ni siquiera tener una fe como un grano de mostaza. Mira, si tú tuvieras un familiar que está en el hospital, que está muy grave, y te dijeran, ora por él para que sane, si creyeras en la oración, no te despegas de esa cama, no te despegas, oras y oras y oras y oras, porque tú crees que el Señor te dice que si tú tuvieres fe como un grano de mostaza y no dudares en tu corazón, sino creyeres, lo que tú creas será hecho. Me acuerdo que hace algunos años tuvimos campañas donde sanábamos a la gente en los pueblitos y fuimos a un pueblo que se llama Xochimilco, que está por ahí a un costado de Zacualtipán, hacia adentro. Y llegamos y juntamos a la gente de 4 o 5 pueblos, les dimos un desayuno para que se animaran y les dijimos, déjenos venir a orar por la gente. Se para una persona y dice, ¿pero va a sanar la gente? Y yo le dije, por supuesto que sí, venimos en el nombre del Señor Jesucristo. Dice, porque aquí hay muchos ciegos y se los vamos a traer para que ellos pasen y ustedes oren por él. Entonces la pregunta es, ¿van a sanar? Por eso estamos viniendo, porque queremos que sanen. Y bueno, y te meten duda, ¿no? Te meten o sea, tú estás oyendo y el diablo es tan astuto que está diciendo, ¿y si no? Esta gente te va a linchar. ¿Y si no? ¿Qué vas a hacer? Pero yo tengo que reprender esas voces, quitarlas de mi cabeza para poder decir, a eso venimos. Total, llegó el día de la celebración, de la oración, había muchas personas, llegaron más o menos unas 1000 y tantas personas y empezamos a orar, todos los que tienen problemas de salud. Y este era un hombre que realmente tenía el deseo de que nos fuera mal. Puso en línea a todos los cieguitos, yo creo que fue por ellos a su casa. Y los puso ahí y me decía así como diciendo, aquí están, a ver si es cierto. Dije, claro que sí, que me bajo del estrado, ¿verdad? Empiezo a orar por ellos, oramos, y no solo por ellos,
sino por otras personas. Y al final les dije, todos aquellos que recibieron la vista, pasen al frente o levanten su mano. Y por aquí uno dice, yo puedo ver, yo no veía, yo veo como sombras y no veía y ahora veo. ¿Podrán darle un aplauso al rey? Yo, con ganas. Hermoso. Y otros de por acá decían, yo no veía, y comenzó a brincar. ¿Usted no veía? Sí, porque yo me alejé del Señor y no veía nada a la presencia de... bueno, pues usted también estaba ciego y ahora ya ve. Total, hubo varias personas que recibieron la vista y pasamos inclusive puse a leer a uno de ellos. Lo pasé al frente, le dije, a ver, ¿usted sabe leer? Sí. Le digo, y bueno, le voy a poner a leer una parte de la Biblia. A ver, léala. Y lo empieza a leer. Y él mismo se sorprende. Empieza a decir, de verdad puedo leer. De verdad, Cristo sana. De verdad, Cristo es la esperanza de vida. Fue un tiempo de verdad glorioso. Y entonces la persona que me los juntó ahí, le digo, nomás se hacía así. Y otra vez. Porque Cristo sana. ¿Y qué necesitas para que Cristo sane? Un grano de mostaza. Un granito pequeñito. Ahora, para que tú tengas fe, es muy importante lo que después les dijo. Fíjense cómo les dice al final. Dice aquí, dice la última parte, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dijeres a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará y nada os será imposible. Pero este género, atención, este género no sale sino con oración y ayuno. Con oración y ayuno. Una persona que no ora, que ni se atreva a ir a ese pueblo porque lo linchan. Una persona que no ora, que ni se atreva a poner sobre la mesa, Dios te puede sanar, yo voy a orar por ti y tú vas a sanar, porque aquí operan dos cosas. La persona que ora, y vamos, para que me entiendan y yo sea claro, yo a veces le digo a las personas, ¿tú oras? Me dice, sí. Digo, a ver, ¿qué tanto oras? No, pues como 5 minutos, 10 minutos. Le digo, o sea, a la hora de la comida, sí. Y ya, ¿sí? Y cuando me voy en el carro, oramos para que nos vaya bien. No, eso no es orar. Esos son nervios para que no te vaya a pasar nada. Lo que necesitamos entender es que la oración es un tiempo donde le estás dedicando al Señor, ¿verdad? Abarca muchas cosas, abarca el pedir, abarca el escuchar, abarca el leer las Sagradas Escrituras en voz alta, porque la palabra de Dios es maravillosamente hermosa y a veces decimos cosas equivocadas, ¿verdad? Padre, en el nombre de Cristo yo te pido por mi suegra que le caiga un rayo, que le caiga un rayo, que le caiga un rayo. O sea, eso no es una oración que edifica. Una oración que edifica es conforme a las Sagradas Escrituras cuando nos dice, perdona a los que te han ofendido. Y entonces tú puedes decir, ay, es que esa no me gusta. Esa no. Bueno, pues cuando estás orando, Dios va limpiando tu corazón. Va trayendo salud a tu espíritu. Va trayendo bendición a tu vida. Entonces, la oración no son 5 minutos. Yo no sé cuántos ya me hicieron caso de poner sus sandalias o sus zapatos abajo de la cama. ¿No? ¿Sí o no? A ver, ¿quiénes ponen sus zapatos abajo de la cama? Bien poquititos, por más que el intento. ¿Para qué necesito poner mis zapatos abajo de la cama? Porque cuando te levantas, te hincas para recoger tus zapatos y ponértelos, y ahí te acuerdas que hay que orar hincado, primero que nada, buscando la presencia de Dios. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Ahora, tú puedes decir, pues es que
mi cama está muy chaparrita, pues entonces ponen el vidrio de donde te lavas los dientes, no has orado. O haz algo que te indique que no puedes salir de casa si no buscas la presencia de Dios. Ahora, no se trata solamente de salir de casa con 15, 20 minutos de oración, sino en la tarde, si tienes tiempo, estando en tu casa, ponte a orar. En la noche, en lugar de estar viendo las noticias, que a mí me gustan las noticias, pero pasan cosas tan horribles que uno tiene que terminar orando por Ucrania, orando por los rusos, orando por la gente que está sufriendo. Ayer estaba yo viendo unas viejitas, una señora que le tocó la Segunda Guerra Mundial y que ahora le está tocando esta guerra. Y dije, Dios mío, no sé quién es esta persona, pero déjame orar por ella. Cuando tú haces, escúchame, haces un hábito de la oración, todo comienza a cambiar. Cuando los jóvenes hacen un hábito de la oración, las cosas comienzan a cambiar. Los jóvenes no tienen ningún chiste que vayan a la escuela, a la universidad, porque son tramposos. ¿Se han dado cuenta de eso? Son tramposos porque antes de entrar al examen le buscan a Dios y Dios les sopla las respuestas. Yo tenía 3 muchachos en la universidad latinoamericana que siempre me andaban ayudando y yo les decía, bueno, ¿y a qué horas estudian? No, pastor, no hay necesidad. Nosotros asistimos a las clases y después oramos en la hora de los exámenes. Y dije, oigan chicos, pues no es así. Bueno, sacaron las mejores calificaciones cuando se graduaron. Dale un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Lo que pasa es que tenemos que entender que debemos ser totalmente efusivos para orar. Orar en la mañana, orar en la tarde, orar en la noche, no parar de orar. Y si te estás peleando con tu cónyuge, voy a orar. Muchas veces yo le decía a Xochitl, le decía, espérame, vamos a orar. No, que vamos, bueno, entonces yo voy a orar. Entonces, fíjense bien que la oración hace que milagros sucedan. Hace que milagros sucedan. Lo he vivido y les estoy hablando de lo que yo he vivido. Dale un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Muy, muy importante. Muy importante es la oración. Muy importante es fortalecernos en la oración y buscar la presencia de Dios. Piensa, ¿qué es lo que más debo hacer yo en mi casa todos los días? No es la computadora lo que más debes hacer. No es el internet, no es el Netflix o Netflix o ese, no es estar acostado. Lo que más tienes que hacer, ojalá tomen este mensaje, lo que más tienes que hacer es orar. En voz alta, en voz baja, leyendo las Sagradas Escrituras, leyendo un pasaje de la Biblia, orando por las personas que me rodean, orando por Ucrania ahorita, orando por también los rusos, porque muchos soldados se fueron engañados y ya no han regresado a sus casas. Imagínate las mamás que ya no ha regresado su hijo a casa. La oración del justo puede mucho. La Biblia dice, orad sin cesar, es decir, en todo tiempo, en toda ocasión, en todo momento, no dejar de orar. Como creyentes podemos decir, bueno, yo hago mi devocional en la mañana, pero no es solo eso, es que quisiéramos entender que el día de hoy necesita ser un hombre y una mujer de oración. ¿Por qué? Lo que acabamos de pasar no es cualquier cosa, familia. Una de las cosas que a mí me da mucha carga es el poder ahora entender que me tengo que convertir en un hombre de oración por todo lo que me pasó a mí.
por todo lo que yo viví, por todo lo que yo sufrí, por todo lo que yo lloré, por la angustia y la agonía que yo pasé. Y cada vez que yo decía, pero ¿por qué el Señor no me decía, ponte a orar? Ponte a orar. Así es de que, familia, no es orar 1 hora, no es orar 2 horas, no es orar 3 horas. La oración es continua. Ahora, hay personas que no les cuesta trabajo orar, no saben cómo hacerlo. Para ustedes, lo que yo les recomiendo, vengan a los grupos de oración. El domingo de 8:30 a 9 tenemos oración. El lunes no tenemos oración. En la mañana, todos los días de 6 a 7 está Monse, y si tú no puedes venir porque se te hace muy lejos, porque no tienes para el transporte, la oración de todos los días es híbrido, que le llamamos. Tú puedes conectarte y orar en tu pantalla, o puedes venir a la oración, y tenemos esa oración que es poderosísima. Y si tú no puedes a las 6 de la mañana porque es muy temprano para ti, o porque ya estás en las actividades, todos los martes a las 6 de la tarde, el grupo de hospitales está para orar por los pacientes, está para orar por los necesitados, pero también está para que aprendamos a orar, ¿verdad? Al principio pues no sabes cómo hacerle, pero te contagia la oración y hasta te dan ganas de participar, y levantas la mano y puedes participar, y te enseñan cómo orar. Y luego tenemos el miércoles, que es la reunión general, una reunión parecida a esta, pero en chiquito, porque viene poca gente. Por ejemplo, este miércoles tuvimos la reunión con todas las congregaciones que se conectaron. Estamos hablando de más de 2,000 personas que se conectaron con el radio. Y bueno, en el radio imagínate cuántas personas se conectaron. Eran miles de personas orando y buscando la presencia de Dios. Y aquí estábamos, un grupito de unas 30, 40 personas. El jueves, ¿qué tenemos el jueves? El jueves tenemos un grupo de oración que se llama Hacedores. Estamos en el Salón 21, y que es una cosa hermosa lo que hacemos para orar, orar, orar. Y luego las damas tenemos el día sábado, ¿verdad? El jueves en la mañana, pero esa es una reunión y también oración. Y luego el sábado en la mañana a las 9 de la mañana tenemos reunión con damas, que también las invitamos, y se llama Círculo de Lectura. Con los varones a las 8 de la mañana tenemos reunión de oración, ahí sí puros varones, fuertes, formales, llenos de la presencia de Dios. Tenemos un equipazo ahí de oración. Y luego, obviamente, el domingo. O sea, por grupos no paramos, familia. Tú puedes venir, puedes aprender, puedes contagiarte. Yo necesito orar. Y tienes que ir a tu casa, y cuando entres a tu casa, repítete a ti mismo, necesito orar, necesito orar. Si yo creo que este género no sale más que con oración y ayuno, necesito orar. Hay cosas que no se arreglan más que en la rodilla, con la rodilla. Estaba yo en una reunión y me invitaron a un desayuno en Coatzacoalcos, y el marido me decía, mire, le pusimos todos los platos, bien bonita la mesa, todos los platos, y aquí está, y él sirviendo. Yo dije, ay, este señor es muy atento, pensaba yo. Y la esposa me dijo, ¿usted cree que siempre fue así? Dice, no fue siempre así. Él no quería creer en Dios. Yo dije, ya me lo están balconeando. Y entonces él pues como que agachaba la cabeza, le digo, y ella me decía, lo que pasa es que estas ya hasta están con granitos, porque me costó mucho trabajo que él buscara a Dios, se consagrara a Dios y caminara con Dios. Escúchame,
La oración cambia a las personas. La oración cambia a personas que estaban haciendo cosas terribles por una persona buena. La oración cambia tu situación económica. Por favor, entendamos esto, porque no hay poder más grande que la oración. La oración cambia todas las cosas. Estaba yo tratando a una persona que me dijo, ya estoy desesperado, no tengo trabajo. Dije, a ver, vamos a orar. Nos pusimos a orar ahí mismo y a orar. Y él como que pensaba que iba a orar 3 minutos. Pero no, estábamos orando y le dije, mira, mañana lunes, ya sé qué es lo que tienes que hacer. Sales de tu casa y le vas a decir, Señor, ¿qué dirección tomo? Y entonces tú te vas por donde Dios te va diciendo. ¿Pero cómo? O sea, si tú sientes que es derecho, derecho. No te subas al carro, es derecho. Y luego a la izquierda. Y luego para acá. Y ahí vas a conseguir el trabajo. Y se me queda viendo como, así nada más. Si oras y crees y se te destapan los oídos. Bueno, después llegó y me dijo, pastor, no va a creer lo que me pasó. Derecho, a la derecha, a la izquierda, y llegué a un callejón. ¿Llegaste a un callejón? Sí, ya no había nada, ya no podía yo seguir caminando. Hasta había un portón ahí que me atajaba, no había para dónde, o me regresaba o me quedaba ahí. Yo dije, esto de orar, y en eso abren el portón. Yo ya me iba a retirar y el del portón me dice, sí, dígame, una muchacha, ¿qué se le ofrece? ¿Qué se me ofrece? Es que, ¿cómo le explico? El todo apenado. El trabajo. Ah, viene por el trabajo. Súbase, métase. Ahorita lo vamos. Ese día consiguió el trabajo. Dale un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Familia, no estamos habituados a orar. Nos cuesta mucho trabajo orar. La oración cambia las cosas. La oración hace que las cosas sean nuevas cada día. Conviértete en un hombre y una mujer de oración. Yo me acuerdo que mi mamá cuando vivía fue con un carpintero y le hizo unas cositas chiquitas para que estuviera sentada y hincada a la vez. Muy curioso porque no te cansabas. Y se ponía a orar y a orar. Si tú te conviertes, fanático y fanática de la oración, ¿sabes una cosa? Tu mundo va a cambiar. No vas a querer despegarte de la presencia de Dios. Tu mundo va a cambiar. ¿Por qué creen ustedes que cuando Cristo estaba en la cruz solamente había un discípulo y todos los demás corrieron y se escondieron? Porque era el único que oraba. Los demás, quién sabe dónde andaban, a pesar de que veían los milagros que Jesús hacía. Las mujeres que fueron a ver la tumba que estaba vacía y que las apariciones de Jesús, ¿de qué nos habla? Que ellas sí oraban. Familia, convirtámonos en personas de oración continua, constante y hagamos de nuestra vida una vida diferente. Démosle un aplauso al Rey de Reyes. Con ganas, que se oiga, para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Aleluya. Vamos a ponernos todos de pie, los de la alabanza pasen. Me faltaron 6 puntos, no sé por qué, pero bueno. Dios es grande, familia. Levanta tu mano derecha y repite conmigo: Señor, quiero ser una persona que ore, que ore y que ore. Ayúdame a tener en mi agenda quiero conocerte por la oración. Quiero conocerte por nunca dejar de orar y estar firme en la oración.
todos los días de mi vida. Señor, déjame orar en tu presencia. Quiero hacer una oración especial por los que vienen por primera o segunda vez y que no le han dicho al Señor: yo te recibo en mi corazón, yo quiero recibirte en mi corazón, o yo quiero ese bautismo. Levanten su mano ahí donde están. O no estás seguro, levanta tu mano ahí donde están y repite conmigo: Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador, porque yo creo que Jesucristo murió en la cruz para darme vida nueva. Ayúdame, Señor, a cambiar mi vida, a dejar las cosas del pasado y a hacer nuevas cosas en este tiempo. En Cristo Jesús, ayúdame, Señor, a hacer cosas nuevas en mi vida. Me comprometo a orar más. Me comprometo a buscar más de tu presencia. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Acá, dáselo con ganas. De este lado hay unas personas, levanten la mano, que los que acaban de hacer la oración, pasen con ellos. Les van a quitar 3 minutos para que ustedes sepan qué sigue o qué deben hacer, cómo deben de hacerlo. Pasen hacia acá, ahorita que acabemos la alabanza, y pónganse contentos porque son tiempos de que los cristianos atosiguen a los demás por la oración. Amén. Alma mía, bendice al Señor, adora su santidad. Compasión y fervor cantaré, su nombre alabaré. Alma mía, bendice al Señor, adora su santidad. Compasión y fervor cantaré, su nombre alabaré. Una vez más. Alma mía, bendice al Señor, adora su santidad. Compasión